Manuel Morales Enríquez, abogado, magíster en Derecho de la Empresa y candidato a doctor en Derecho, juez de policía local de la comuna de Tolten. Es además académico del Centro de Excelencia en Psicología Económica y del Consumo, CEPEC, instancia de educación financiera gratuita, dispuesta en el Núcleo Tecnológico en Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera, desde donde investiga y difunde una temática de interés transversal, la ley del consumidor. Hoy en el café conversaremos sobre la nueva ley de fortalecimiento del CERNAC, iniciativa legal que entró en vigencia en marzo del 2019 y que modifica la actual ley del consumidor con nuevas atribuciones y herramientas de protección. Aquí comienza un nuevo capítulo de El Café. ¿Cómo están ustedes, amigas, amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo del Café, como siempre, acá en Ufrovisión. Ya conocen a nuestro entrevistado de hoy y una temática, un temazo, en realidad, porque todos estamos, digamos, bajo el alero de esa ley, lo que ahí en esa modificación que se hizo y que entró en vigencia ahora, el 14 de marzo de este año, nos va a incumbir de una u otra manera, en el fondo. Manuel Morales, bienvenido al café. Muchas gracias, Miriam, por la invitación. Vamos directo al grano, son las 19 horas con 2 minutos y comenzamos a revisar precisamente cuáles son las instancias que fueron modificadas y vamos a hablar sobre las fiscalizaciones. Pero antes de entrar de lleno a ese plano me gustaría que les explicáramos un poco a la gente qué es lo que es la Ley de Protección al Consumidor, en términos generales, cómo está constituida, y cuáles son las necesidades que ha ido con el tiempo también, digamos, ayudando a fortalecer, digamos, lo que es el consumo, en este caso, al cual estamos todos, hacemos acción del consumo, digamos, diariamente. Bueno, voy a tratar de ser bien sucinto, en el fondo, y como su nombre lo indica, esta es la ley 19.496, que es la ley de protección al consumidor. Es decir, como su nombre lo indica, protege los intereses de los consumidores. Y para eso dispone en su articulado una serie de figuras, entre las cuales está su ámbito de aplicación, los derechos y deberes, hace alusión a la asociación de consumidores y a una serie de instancias que dicen relación con toda esta figura que hoy en día está muy en boga en la ciudadanía. Bueno, a propósito de eso, y como tú lo indicas, justamente se han producido con el tiempo una serie de modificaciones que tienen a perfeccionar justamente toda esta accionar. Y de alguna manera esta ley, la ley 21.081, que también ha sido llamada como la ley de fortalecimiento del CERNAC, viene justamente a fijar ciertos parámetros que evidentemente se tomaron en cuenta para poder ayudar en esta protección a los consumidores. Quiero precisar justamente a propósito de lo que indica lo siguiente. Efectivamente entró a regir a partir del 14 de marzo, pero en realidad esta ley fue publicada en septiembre del año pasado. Y en su mismo articulado se estipuló que efectivamente y progresivamente iba a empezar a regir a partir del 14 de marzo en diferentes regiones y en diferentes formas. ¿Ya? Pero puntualmente fue publicada en septiembre del año pasado, pero como bien tú dices, empezó a regir a partir del 14 de marzo de este año. Una de los aspectos que se fortaleció es la fiscalización. ¿Por qué era importante fortalecer eso y en qué consiste esta nueva fiscalización? Sí, es muy bueno lo que indica. Puntualmente, digamos, esta ley viene, y sucintamente, digamos, para no molestar a tu telespectador y a toda la gente, se traduce en lo siguiente. En primer lugar, fija de alguna manera como bien tú indicas, un aumento en las fiscalizaciones, ¿ya? En esta facultad fiscalizadora que tiene el CERNAC, que efectivamente la ley aumenta estas figuras. También, de alguna manera, se aumentan las multas. ¿Ya? Se visualizó que las multas eran muy bajas y de alguna manera deben tener un efecto disuasivo y por eso se aumentaron. También de alguna manera se perfeccionaron esta figura de los procesos de demandas
y de mediaciones colectivas, que también es un tema bien de interés que vamos a tratar en un rato más, ¿ya? Y fundamentalmente, además, también se modifican una serie de aspectos procedimentales, ¿ya? Tanto en el accionar ante los tribunales respectivos, así como también ante los procesos administrativos en este procedimiento voluntario de mediaciones colectivas que justamente ve ahora nuevamente el CERNAC. Fundamentalmente se traduce en eso. La fiscalización, Sí. bueno, fuera de cámara conversamos en algún minuto lo importante que es que el mismo usuario, en este caso pueda hacer llegar al CERNAC la información o situaciones, digamos, en las que puedan de repente una empresa estar incurriendo. El feedback con la ciudadanía es lo importante en el área de fiscalización de esta nueva ley, digamos, que ha entrado en vigencia. Sí, ese es un punto muy importante al que haces alusión. Justamente la ley en principio, bueno, y tratando derechamente la facultad de fiscalizadora, aumenta esta facultad para el CERNAC en cuanto a poder citar a las empresas justamente y para poder fiscalizarlas. Digo citar porque en el fondo está la facultad para poder citar al administrador, al gerente, a quien esté encargado ante una situación que se presente ante la institución. Y de alguna manera, y esto es bien importante, esto debe hacerse ahora en forma obligatoria e incluso coercitiva, y para la gente lo entienda, con la posibilidad incluso del uso de la fuerza pública. ¿Ya? O sea, si el representante legal tiene que, si es citado, digamos, por el CERNAC en este caso. Sí, pero que eventualmente, en todo caso, esta fuerza pública debería ser solicitada ante los tribunales de justicia. Pronto voy a dedicar a explicar un poco ese juego que va a haber entre esta entidad administrativa que es el CERNAC junto con los tribunales de justicia en este caso. ¿Ya? Y de alguna manera, como tú dices bien, se va a priorizar, porque no es cualquier fiscalización. Mire, yo lo quiero fiscalizar a usted. No, aquí lo que se va a priorizar en una manera a lo que cause mayor impacto negativo a los consumidores. Es decir, el número de denuncias va a afectar, digamos, la fiscalización. Claro, es una clara medición del impacto que pueda tener negativo, evidentemente. Y de alguna manera, si la empresa se niega a esto, puede ser sancionada con multa e incluso, por supuesto, como dije, con previa autorización judicial, se puede fiscalizar con el auxilio de la fuerza pública. ¿Qué aspectos fundamentales se fiscalizan o fiscaliza el CERNAC en este caso? Bueno, a propósito de eso, la verdad es que evidentemente ante una denuncia el CERNAC puede intervenir y puede requerir los documentos que quiera. Evidentemente, si hay una situación anómala que efectivamente se denuncia, más allá de definir cuál puede ser, justamente el CERNAC va a ir a través de su fiscalizador y verá si efectivamente eso es así o no. ¿Ya? Evidentemente, este efecto disuasivo de la multa tiende a eso, a que se le entregue información. Y a propósito de lo que menciona justamente, también se establece dentro de la ley un plan anual de fiscalización. O sea, efectivamente el CERNAC puede establecer un plan anual que va a ser público, es decir, se va a publicar dentro de su página y la gente va a saber a quién va de alguna manera a fiscalizar. Ahora, evidentemente, eso no es todo. Es decir, uno puede decir, mire, se establece ahí dentro de su plataforma que se va a fiscalizar a esta empresa y no se va a fiscalizar a esta otra. Bueno, evidentemente, ante una avalancha de denuncias de consumidores, ante una situación anómala, eso puede cambiar y también puede ir dirigida la fiscalización en contra de esa empresa. Respecto de la misma fiscalización, ¿cómo era la fiscalización anteriormente? ¿Era más débil? ¿No estaba la empresa, por ejemplo, obligada a atender una solicitud, en este caso del CERNAC? Efectivamente, y como lo conversábamos, digamos, antes la persona denunciaba, digamos, ante el CERNAC, y evidentemente el CERNAC citaba a la empresa, pero la empresa no estaba obligada a ir. Justamente con esta ley, con este perfeccionamiento que se hace, ahora la ley incluso atenta ante la multa que se le puede imputar, está obligada, digamos, a ir. Perdón, además un punto que es importante, justamente en parte esto era un poco más débil antes, no porque el CERNAC no lo quisiera, sino que porque efectivamente no tenía ni las herramientas humanas ni económicas para poder hacerlo. Y justamente la ley ahora viene a duplicar, digamos, de alguna manera para perseguir estas multas, viene a duplicar los funcionarios, digamos. De alguna manera establece esta figura para poder realizar lo que le permite la ley y además le permite firmar convenios con las corporaciones de asistencia judicial para que efectivamente y ante situaciones determinadas puedan representar a las personas que efectivamente quieran demandar esto ante los tribunales de justicia. Y esto es como un hito que
que entre esta institución, digamos, a ejercer este tipo de acciones legales? ¿O estaba más enfocado antes en las pensiones como de alimentos? No. Lo que pasa es que gran número, como tú dices, del trabajo de las corporaciones de asistencia judicial se lo llevan los temas de familia fundamentalmente. Pero sin duda alguna que en algunas situaciones la corporación destinaba este tema, de hecho tiene una oficina de mediación, digamos, en algunos mucho más elaborada y acá en Temuco no tanto, pero fundamentalmente ellos sí tomaban algunas causas puntuales de interés individual. Ahora, con motivo de este convenio, se le va a inyectar recursos a la corporación vía convenio y evidentemente se van a poder contratar abogados para, y esto sí que es importante decirlo, para la defensa gratuita de las personas que así lo requieran. Y eso va a estar dispuesto por el CERNAC en este caso, ¿no? Sí, claro, el CERNAC celebrará convenios con la Corporación de Asistencia Judicial en las distintas ciudades, las distintas comunas de la región y evidentemente se va a establecer esta figura para que pueda defender los intereses de los consumidores ante alguna infracción de la ley. Sí, eso es bien importante en realidad, sí. Porque precisamente contar con un profesional que haga esa tarea, digamos, que llegar a los tribunales muchas veces entorpecía el reclamo de los consumidores. Ya, vamos a otro de los aspectos que fue fortalecido ahora en marzo, que entró en vigencia, y se llaman procedimientos voluntarios colectivos. Sí. ¿Qué es lo que son los...? Bueno, los denominados, PVC. Exacto, los denominados procedimientos voluntarios colectivos, que ahora la ley establece justamente como tú indicas, como los PS, vienen a reemplazar de alguna manera las mediaciones colectivas que se realizaban antes. Es decir, se citaba a la gente cuando había un problema que afectaba a muchas personas y de alguna manera se trataba de llegar a alguna solución en el CERNAC, la que muchas veces no llegaba porque simplemente la empresa no llegaba. Ya no llegaba y por tanto este tema no llegaba a solución. Ahora, ¿qué pasa? Se implementan estos PVC con nuevas exigencias de alguna manera a las propuestas que puedan realizar las empresas en torno a solucionar algún problema determinado y además con un menos plazo de respuesta. O sea, esto es súper importante porque de alguna manera lo que se busca es que se logre compensar directamente a los consumidores. Y cuando te hablo de un plazo, no es un plazo que a mí se me ocurre y que diga yo, mire, este es un plazo, no, aquí se establece claramente y dice un plazo máximo de 6 meses. En este tiempo se tiene que llegar de alguna manera a un acuerdo y eso es importante evitando un juicio. Porque no olvidemos que la mediación en sí es una solución alternativa a un conflicto. Que de alguna manera se trata de llegar a un acuerdo acercando a las partes para poder solucionar un determinado problema. Y si no se llega en esa instancia, digamos, ya pasa a tribunales. Sí, por supuesto, está la posibilidad de pasar a tribunales. Ahora sí, bien, es importante que para que sea aprobada una solución que sea ofrecida por la empresa en el marco justamente de un PVC, la empresa tiene que comprometerse a dejar de realizar esa conducta dañosa que está efectuando en contra de este grupo de personas y además de compensar de una manera, digamos, proporcional al daño causado, ¿ya? Y que de alguna manera alcance a todas las personas, no a una, no a otra, sino que a todas, proporcionalmente. Proporcional al daño causado. ¿Y quién estima el daño cuando se habla de daño? Bueno, justamente como es mediación, las partes conversan y tratan de estimar, con la ayuda del CERNAC, cómo podría esa proporcionalidad darse, ¿ya? Que es distinta a lo que podría estimar un juez llegando a un caso, pero lo importante de esto es que se evita tratar de llegar a un juicio, ¿ya? Y de alguna manera se le fija un plazo. O sea, esto no es eterno, de alguna manera tiene un plazo determinado y tú puedes llegar a una solución y puedes evitar llegar a un juicio con el gasto económico que puede implicar para una persona si es que no tiene una defensa gratuita como un convenio con la Corporación de Asistencia Judicial. ¿Estos convenios son a todo esto obligatorios para el CERNAC tenerlos o no necesariamente en las regiones? No, esto es importante decirlo. Esto lo incorpora la ley y evidentemente el CERNAC lo tiene instalado porque es el antecedente de otro procedimiento que ellos tenían. Lo que pasa es que ahora tiene una mayor herramienta para poder obligar a la empresa a tratar de llegar a un acuerdo. Ya. Y fija un marco en buenas cuentas. Usted hablaba de que los plazos disminuyen. ¿De cuánto plazo hablamos? 6 meses. 6 meses. En 6 meses justamente, ¿Debería estar todo resuelto? Lo dije, debería estar todo resuelto, pero obviamente no es obligatorio y por tanto sí se fija una solución alternativa antes de llegar a un juicio. Eso es lo importante de esto. Cuando hablamos de procedimientos voluntarios colectivos, ¿cuántas personas son
¿Es más de uno? ¿A qué No, se por le llama supuesto, claro. Lo que colectivo? pasa es que hay dos intereses que uno puede visualizar. Hay un interés individual que establece la ley de consumidor y un interés colectivo. Ya, Cuando hablo de interés individual hablo de una persona, cuando de colectivo hablo de varias personas. ya. ¿Ya? Fundamentalmente la ley los define, eventualmente los aspectos que debe ser, pero para el común de la gente lo que debe entender es que son muchas personas. Cuando es una persona, evidentemente está el procedimiento de la mediación, pero un procedimiento que sigue las reglas anteriores. Fundamentalmente esta implementación obedece a los intereses que puedan tener varias personas, no una. O sea, aquí cabría decir, digamos, o como algunos, por citar algunos ejemplos, empresas de servicios, que son las más masivas en este caso. Sí, sí, evidentemente eso habla puntualmente de la empresa de servicios, por ejemplo, en las cuales ya nos vamos a referir posteriormente, porque Sí. justamente las modificaciones que se hacen, o parte de las modificaciones, tienen relación con algunas de ellas. Sí, eso le iba a preguntar, si la ley miraba precisamente, porque hay empresas que sus servicios, no todos los servicios son iguales, algunos son muy masivos, como la luz, el agua, el gas, el teléfono, el internet, y otros, digamos, servicios que son más acotados. ¿Cómo interpreta la ley esa Bueno, justamente diferencia? quería explicar un poco más la ley porque en el fondo hay una figura particular respecto, no olvidemos que esto está en el ojo de la ciudadanía. Últimamente en la región ha habido ciertos problemas al respecto con empresas justamente de generación eléctrica y en otras ciudades del país, y evidentemente hay una figura especial que se puede dar a la medida de esta ley. Varias municipalidades en defensa de sus vecinos han procedido a establecer demandas de carácter colectivo actualmente, lamentablemente bajo el amparo de algunas de la ley antigua, porque no olvidemos que Las esto que rige partan del 14 de marzo en adelante. adelanto, porque fundamentalmente, por regla general, la ley rige para el futuro y no tiene efecto retroactivo. Eso Claro. es importante saber también. Hay otro aspecto que es la demanda colectiva, que también sufrió modificaciones. Aquí me gustaría también que hiciéramos una explicación bien contundente, porque se escucha mucho de las demandas colectivas en el CERNAC y que antes, digamos, la gente esperaba o tenía mucha expectativa de lo que iba a ocurrir, digamos, al hacer un tipo de procedimiento de este carácter. Ahora, ¿cómo van a hacer? Bueno, fundamentalmente la demanda colectiva pienso que es una herramienta eficaz, ¿ya? Pero lamentablemente con la implementación que se dio desde un inicio no ha tenido esa eficacia que uno pudiera pensar. Por tanto, la ley 21.081 lo que hizo fue tratar de visualizar justamente, entre sus muchas modificaciones, este tema en particular, y visualizar ciertos aspectos que no estaban bien y que por tanto no le daban al consumidor esa visión de que en realidad, mire, voy a tener algún resultado con esto. Entonces, ¿qué pasó? Efectivamente, en este caso lo que se hizo fue hacerla más eficiente. ¿Cómo? Por ejemplo, acortando los plazos. Vamos a ver de qué manera. ¿Cómo? Desapareciendo ciertos trámites que efectivamente era la piedra de tope en este caso, que era el trámite de la admisibilidad. Establecía una demanda colectiva ante un tribunal determinado, el juez visualizaba una serie de requisitos formales. Y si efectivamente estos requisitos se cumplían, la demanda proseguía. Ahora, en esto el juez se podía demorar mucho tiempo, evidentemente atendía situaciones, la masividad y un montón de cosas más. Y por tanto, los consumidores, evidentemente, con su grado de molestia, me imagino, decían, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues bien. ¿Te motivaba un poco? Sí, Esos por plazos supuesto. tan largos, claro. Por supuesto. ¿Qué hizo esta nueva ley? Simplemente dijo, mire, eliminemos este trámite de la admisibilidad. Lo eliminó, así de simple. Y por tanto, esto va a seguir su tramitación como corresponde. ¿Qué otro aspecto interesante analizar acá? En este caso, el juez, ante ciertas circunstancias, puede invertir la carga de la prueba. Quiero explicar esto porque esto es un tema que no lo entiende el común de la gente. Comúnmente la regla general es que quien tiene que probar algo en un juicio es quien lo alega. Es decir, si yo digo, por ejemplo, que esta tasa es blanca, yo tendré que probar por los medios de prueba que establece la ley que esta tasa es blanca. ¿Se entiende? Pues bien, ante ciertas circunstancias ahora, y para proteger justamente a los consumidores, el juez puede invertir la carga de la prueba. Es decir, ahora no va a probar quien alega, es decir, en este caso el consumidor, sino que ante esta circunstancia el que va a tener que probar es la empresa. Ya. Esto no es un hecho menor. Esto no es un hecho menor, porque evidentemente
Esto puede suceder, por ejemplo, cuando la empresa, ante un requerimiento determinado, no entreguen en consideración del juez antecedentes claves para el mismo juicio. En ese caso, el juez puede dictar una resolución y decir, ¿sabe, señor? Se invierte la carga de la prueba. Ya no va a probar el consumidor. Usted, proveedor en este caso, la empresa, va a tener que probar en el juicio. No es un hecho menor. ¿Y por qué se da esa modificación en la ley del consumidor? Bueno, se da porque justamente, en parte, ante ciertas figuras, como digo, yo empresa me niego a entregar, por ejemplo, un antecedente clave, evidentemente bajo ese punto de vista se altera esta carga de la prueba. Yo fundamentalmente, en mi opinión, muy particular, se altera un gran principio de los juicios, del derecho procesal. Alterar la carga de la prueba es un tema obvio, o sea, no obvio, sino que en el fondo, si yo quiero probar una situación determinada en un juicio, es obvio que yo tengo que agregar los elementos pertinentes para ello. En Chile se da mucho ese hecho de llegar y decir cualquier cosa, decir, mire usted aquí, mire usted allá. Pues si usted dice eso, pruébelo. Eso es lo lógico. Pero por tanto aquí hay una figura distinta y que altera, como digo, el peso de la prueba. Ahora, eso tiene la única explicación, por ejemplo, por ahora, que yo puedo entender, es que se busca beneficiar al consumidor, es decir, a la parte más débil dentro de la ley. Porque eso es lo que se considera. Se considera que el proveedor tiene todas las herramientas, puede contratar abogados, puede hacer un montón de situaciones al respecto. El consumidor no lo puede hacer, el común del consumidor. ¿Se entiende? Y por eso que evidentemente se busca facilitar la forma de llegar a alguna solución en estos casos. ¿Ya? Pero puntualmente yo creo que es eso. ¿Cuál es la diferencia entre la demanda colectiva y los procedimientos voluntarios colectivos? No. Lo que pasa es que, como dije, los PVC son situaciones de carácter, es un sistema de resolución alternativa de conflictos que se da anterior al juicio. En un juicio colectivo ya estamos en un procedimiento judicial. ¿Ya? Es extrajudicial lo otro. De hecho, se realiza lo anterior ante el CERNAC, justamente. Por eso es que los PVC son distintos. ¿Ya? Bueno, otro aspecto, perdón, pero es importante, que en este caso las indemnizaciones que se determinen una vez establecido en un juicio la sentencia a los consumidores pueden aumentarse. Y pueden aumentarse cuando se dan ciertas circunstancias. Por ejemplo, en caso de que sufran un daño patrimonial grave. En ese caso el juez las puede aumentar. Que existe un daño a su integridad física o psíquica, que le haya afectado de tal manera, el juez perfectamente puede dar ese daño patrimonial. Que afecte su dignidad, también. Que, por ejemplo, haya puesto en riesgo su seguridad, también es otro aspecto que es importante. Ahora, no es tan así, porque uno puede pensar, oiga, pero esto es leonino para las empresas. No, efectivamente existen también aquí atenuantes y figuras que pueden atenuar justamente el comportamiento de la empresa o la responsabilidad de la empresa ante el hecho dañoso que se comete. Y evidentemente eso lo va a determinar el tribunal. ¿Ya? Otra figura importante, que no es menor, se agrega también el daño moral aquí. O sea, el daño es la pena, la aflicción, el menoscabo que le puede afectar a una persona ante un hecho determinado. Esto también se agrega ahora con la ley del consumidor. Y finalmente, tratándose de las demandas colectivas, y esto es importante, se extiende el plazo para denunciar justamente circunstancias que existen y demandar, por supuesto, a una empresa en el juzgado policial local respectivo. ¿Ya? ¿Cuál es el nuevo plazo? El nuevo plazo es de 2 años. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué particularidad tiene con lo anterior? Mucha, porque el plazo anterior era de 6 meses. ¿Te das cuenta? El tiempo, en este caso, es muy importante. Pasaban 6 meses y la persona ya no podía demandar. Ahora la ley viene a fijar un parámetro y viene a aumentar ese plazo. Señor consumidor, usted tiene 2 años para poder hacerlo. Es un hecho que no es menor y que me parece súper importante que lo conozca la ciudadanía. Sí, sobre todo estaba pensando en los casos donde hay, por ejemplo, algunos tipos de accidentes en buses, por ejemplo, que la gente queda con un trauma, digamos, que se expresa posterior, no en todas las personas igual la reacción, digamos. Sí, evidentemente. Entonces, obviamente ahí habían plazos que extender, eso es súper importante. Sí, hay algo que se discutió cuando estaba precisamente el Congreso hablando de este fortalecimiento de la ley y que tenía que ver con las facultades
sancionatoria. Sí, efectivamente. Porque se le quería dar precisamente al CERNAC una de estas facultades que está expresada en los tribunales de justicia por Sí, tienes digamos. sí, tienes mucha razón. En su momento hubo una frase que a mí me pareció que calibraba muy bien lo que sucedió y que en el fondo se dijo que el CERNAC con esta reforma era un león sin diente. Como un león sin diente. Sí, claro, efectivamente. Porque lo que pretendía la ley al momento de su tramitación era que el CERNAC tuviera también, aparte de funciones fiscalizadoras, también funciones sancionatorias, como tú lo indicas. Claro. Ahora, bueno, usted es juez. Viene ¿No muy... es necesario que el CERNAC las tenga o sí? Bueno, necesario. viene muy de cerca la recomendación, digamos. Yo no soy quizás la persona más objetiva que lo puede afirmar, pero creo que quedó buen recaudo. Creo de alguna manera que las facultades sancionatorias deben quedar radicadas en un tribunal. El tribunal, por ejercer jurisdicción y por una serie de circunstancias, creo que es lo correcto y está bien. Ahora, esto de león sin dientes no es tan así también. O sea, y esto por lo que hemos visto, la verdad por supuesto, es que no. lo ratifica claramente lo que hemos hablado hasta ahora. O sea, evidentemente se le otorgó una serie de facultades que el CERNAC no tenía. Entonces, de alguna manera, sí quedó con nuevas facultades, fiscalizadores fundamentalmente, pero efectivamente la facultad de sancionar y determinar, e incluso si el CERNAC impone una multa, esas multas son reclamables efectivamente ante los juzgados de policía local. Entonces es evidente que también no es un hecho menor. Bueno, yo me imagino que eliminándose este trámite, digamos, de la admisibilidad de un procedimiento, el juez, digamos, está obligado, entre comillas, o está obligado a atender el caso. ¿Están los tribunales, ya esta es una pregunta como juez, ¿están los tribunales preparados? Porque yo me imagino que podría ocurrir una suerte de avalancha de... A ver, lo que pasa es que también se tienen que tramitar ante los juzgados civiles. Yo aquí quiero ser bien honesto. Toda vigencia de una ley, porque esa es la verdad, impone ciertas conductas. Me acuerdo, y quiero hacer un paralelo, digamos, con cuando efectivamente en el año 1999, con la dictación... con el año 2004 se impuso la ley de divorcio en Chile y de alguna manera se dijo, mire, aquí va a haber una avalancha, se va a acabar el mundo. Y la verdad es que no es tan así. La gente en un principio lo que busca es informarse, pero no produce esas reacciones. Ahora, a mí me parece muy bien, pero muy bien que la gente ejerza sus derechos y de alguna manera vele por su bienestar. Y si efectivamente ve una actitud que es atentatoria en contra de sus derechos, lo tiene que reclamar. A mí me parece. Y para eso, evidentemente, están los tribunales de justicia para poder ponderar si esta denuncia que hace la persona o las personas, en el caso que sea colectivo, tiene o no tiene fundamento. Estamos ya casi terminando nuestro programa. Son las 19:28. Estamos a 2 minutos. Antes de despedirnos, quiero comentarles que la Universidad de la Frontera tiene cursos gratuitos de educación financiera. Precisamente usted es uno de los académicos de esta instancia, digamos, que es muy oportuna precisamente ahora que viene toda esta modificación. Así que yo le quiero dejar las cámaras para que precisamente invite a la gente a inscribirse. En pantalla están saliendo ya la información para poder inscribirse en estos cursos que son gratuitos. Y también comentarles que el día 28, que es mañana, va a haber un seminario muy importante respecto precisamente de este mismo tema, y las cámaras son todas suyas para que pueda entregar la información a la gente que nos está mirando. Perfecto, Miriam. Bueno, yo creo que Miriam fue muy clara en el sentido de que los invitamos a inscribirse justamente en estos cursos que, como dijo Miriam, son gratuitos, en el Centro de Excelencia en Psicología Económica y del Consumo de la Universidad de la Frontera, institución a la cual, por supuesto, pertenezco. Y evidentemente los invitamos a todos a concurrir a este seminario donde se van a debatir estas reformas a la Ley de Protección al Consumidor, Ley 21.081, en la que van a participar fundamentalmente el director regional de CERNAC, don Arturo Araya, don Richard Camaño, en segundo lugar, quien es el presidente de la Asociación de Consumidores del Sur, CDS, y también va a estar con nosotros don Andrés León Baeza, quien es el presidente nacional del Instituto de Jueces y Secretarios de Policía Local de Chile. El suscrito va a actuar en esa oportunidad como moderador y por tanto todos los invitamos a la sala 202 del aula magna de la Universidad de la Frontera a participar de este evento. Les aseguro que se van a informar de sus derechos y van a poder alegar
como corresponde y en debida forma. ¿En qué horario va a ser esta actividad? Esta actividad comienza a partir de las 4 de la tarde en adelante. Ya sabe, el aula magna está ubicada acá en calle Uruguay, en la ciudad de Temuco. Por supuesto, cordialmente invitados a esa actividad y reiteramos la invitación a inscribirse en estos cursos de educación financiera que son muy necesarios porque es transversal, a todos nos puede servir. A ustedes, como siempre, decirles muchas gracias por su sintonía. Ufrovisión está siempre pendiente de llevar los temas a ustedes que son de interés. Quédese en Ufrovisión, ya viene Karen Campos con las noticias a las 21:30 horas. Muchas gracias, nos vemos en un próximo capítulo de El Café. Gracias.